Sea con cada uno de ustedes. En esta noche vamos a continuar con el estudio de la epístola de los Efesios y vamos a estar leyendo desde el capítulo 5, versículo 21 al 33. Efesios 5, 21 al 33. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hemos estado estudiando, hermanos, el capítulo 5 del libro de Efesios. Y en ese capítulo 5, el apóstol viene hablando acerca del andar de los hijos de Dios. Y ese andar de los hijos de Dios se caracteriza por el amor y se caracteriza por el perdón, como lo leímos la semana pasada cuando estábamos hablando aquí en Efesios. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, básicamente, el capítulo 5 de la epístola de los Efesios nos viene hablando del carácter de los hijos de Dios. Y como hemos dicho, ese carácter o esa característica es el amor y el perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el que aborrece a su hermano está en tiniebla. En esto conocemos que somos de Dios, en que amamos a los hermanos. Si alguno dice yo amo a Dios,
y aborrece a su hermano, dice que es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto y aborrecer a su hermano que ve? También en este capítulo 5 se dice que el andar de los hijos de Dios debe ser un andar en luz. ¿Se acuerda? El hermano Diego habló de que debemos andar como hijos de luz. Y cuando dice la palabra hijo de luz es porque la luz es algo que manifiesta todo. Es transparente. Y la Biblia dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces los hijos de Dios, estuvimos viendo, deben andar en luz. Deben reflejar el carácter de su Padre. Y como hijos amados, debemos ser imitadores de Dios. También vimos la semana pasada que en ese mismo capítulo el apóstol dice que debemos redimir el tiempo porque los días son malos. Este redimir quiere decir aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros perdemos el tiempo en cosas que no tienen ningún provecho. Entonces dice que el tiempo es corto. Igualmente el apóstol nos dice que ya nuestra vida no debe ser controlada por la embriaguez, sino por el Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes más bien, sed llenos del Espíritu. Entonces nuestra vida antigua era una vida de desenfreno en los placeres temporales de este mundo. Y ahora nuestra vida como hijos de Dios tiene otro tono, tiene otro color. Ahora estamos buscando todo lo que es de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Eso es algo que es espontáneo. Nadie tiene que esforzarse. Si realmente ha resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Si no ha resucitado con Cristo, ni que trate de buscar las cosas de arriba, no puede. Porque la Biblia dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces hay personas que piensan que por medio de sí mismos ellos pueden lograr una santidad, como hacían los antiguos monjes, que se metían en un convento y se amarraban con cadena, y ellos pensaban que esa era la única manera de poder lograr ser santos. Y resulta que nosotros somos santos porque Cristo está en nosotros. Solamente Él nos puede dar la santidad. No es algo que podemos lograrlo por medio de esfuerzos. Y eso es lo que hacen las religiones afuera. Se esfuerzan por tratar de ser bueno, por tratar de ser justo. Yo conocí un hermano que le decía al hijo, tienes que comportarte como un evangélico. No, hermano. Si no ha nacido de nuevo, ni que usted, hermano, ni que lo ponga a dormir rodeado de Biblias o los tenga en una iglesia todos los días. Si no ha pasado de muerte a vida, eso es caso perdido, hermano. Porque nosotros no podemos transformar al hombre. El único que puede transformar al hombre es el Señor. Y por eso que tenemos que decirle, Señor, revélate a mi hijo. Sálvalo. Haz tú una obra de él, de salvación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que esto es por fuerza.
es que yo voy a ser santo por mis obras y yo me voy a esforzar por ser bueno. No. La Biblia dice que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Todo este andar que Pablo habla aquí en el capítulo 5, andar como hijo de luz, como imitador de Dios, se puede andar así porque ya ha recibido la naturaleza celestial. Porque ¿cómo puede usted andar como hijo de Dios si todavía no ha sido hijo? ¿Se da cuenta? Entonces la semana pasada estuvimos viendo de que ahora nuestra vida ya no la vamos a llenar con las cosas del mundo, sino cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, con cánticos. Es una manera de que seamos llenos del Señor. Cuando nos reunimos, alabamos al Señor y cantamos, podemos ser llenos en el Espíritu. Porque este texto dice, sé llenos del Espíritu. ¿Sí o no? Pero el original dice, sé llenos en el Espíritu. Entonces, hay que entender esa parte, que es que nosotros necesitamos ser llenos en el Espíritu. ¿Y cómo vamos a llenar ese Espíritu? Cuando nosotros alabamos y glorificamos al Señor en nuestros corazones. Entonces, una vez que Pablo termina de hablar sobre este carácter o sobre lo que caracteriza a los hijos de Dios, entonces él dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos un cuerpo. El Señor dijo que fuimos bautizados en un cuerpo. Y ahora el Señor nos llamó a la comunión con los hermanos. Y ahora dice, someteos unos a otros. No es que yo lo voy a someter a usted, no, sino que eso es algo recíproco. En la Biblia habla mucho de la reciprocidad. No es que dice que yo lo debo perdonar a usted, sino que dice perdonándonos unos a otros. Que usted me tiene que perdonar a mí y yo a usted. No dice que yo debo amarle a usted nada más, sino que usted me debe amar a mí y yo a usted. Es algo recíproco. Porque hemos sido llamados en un cuerpo. ¿Sabes cuánto es lo que dice la palabra? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego entonces el apóstol Pablo, en los capítulos que hemos leído 22 al 33, nos va a hablar sobre el matrimonio y los deberes de la esposa hacia el esposo y del esposo hacia la esposa. Pablo va a usar la analogía del matrimonio para hablarnos también de Cristo y de la iglesia. Ya que cuando Dios en el principio hizo a Adán y a Eva, Él no estaba pensando solamente en Adán y Eva. Él estaba pensando en Cristo y en la iglesia. Ya en la eternidad pasada, Dios tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Que Él le iba a hacer una esposa a su hijo. Quería una ayuda idónea para su hijo. Entonces Adán y Eva era una figura de lo que Dios quería. Y el matrimonio es una figura de Cristo y de la iglesia. ¿Se da cuenta por qué el matrimonio es tan atacado? Satanás quiere desvirtuar el matrimonio. Y ha tratado. Ahorita con este asunto de la igualdad de género, ¿qué está haciendo Satanás? Tratando de desvirtuar el plan de Dios. Porque el matrimonio es un plan divino. Varón y hembra los creó.
Entonces la ideología de género dice que usted se puede casar con un hombre y que la mujer se puede casar con otra mujer, porque eso no es normal. Y el enemigo ha inventado muchas cosas, que para qué la gente se va a casar. Mejor vivan juntos y si se amañan, se casan más adelante, ¿no? Pero que para qué se van a casar. Y esos son rudimentos del mundo. ¿Para qué? Para desvirtuar lo que el Señor ha establecido, que es el matrimonio. Entonces, Pablo comienza a hablarnos de una enseñanza primero práctica, porque va a hablar de la relación del esposo y de la esposa, ¿verdad? Pero también va a hablar de lo espiritual, hablando de Cristo y hablando de la iglesia. Entonces son dos enseñanzas que encontramos aquí. Una de carácter práctica, que es el matrimonio, y una de carácter espiritual, que es donde Pablo habla sobre la iglesia, como la novia de Cristo, como la esposa de Cristo. Entonces fíjese, el 22 dice, vamos a lo práctico. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta palabra sujeta quiere decir que estén subordinadas, que estén bajo la autoridad de sus esposos. Ahora bien, cuando hablamos de una mujer sujeta, hablamos de una mujer que no actúa independientemente, sino que actúa siempre bajo la dirección de su esposo. En una oportunidad, una hermana, un vecino le pidió una manguera prestada y la hermana prestó la manguera. Yo estaba ahí en la casa de los hermanos y llegó el hermano y ella le dijo, le presté la manguera al vecino, y él dijo, no, ¿cómo le vas a prestar la manguera al vecino? Si el vecino usa la manguera para robar el agua a otro vecino. Y yo no permito eso. Es más, yo le dije a él que no le prestaba la manguera. No, pero hay que dar testimonio, decía la hermana. Tenemos que darle testimonio al inconverso. ¿Verdad, hermano? Y yo le digo, no, hermana. El hermano tiene razón. Usted tenía que decirle, espere que llegue mi esposo a ver qué él dice. ¿Sí o no? Y depende de lo que él diga, yo le presto la manguera o no. Eso es sujeción. No actuar independientemente. Porque ella tiene un esposo, tiene un marido. Entonces el Señor dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero me llama la atención que dice aquí, como al Señor. Esta palabra como al Señor es como un símil, una comparación. Así como usted está sujeta al Señor y lo respeta y lo ama, usted también tiene que estar sujeta a su marido. ¿Qué hubiese pasado con Eva si la serpiente le dice, mira, esa fruta se ve buena, debieras comerla? Y Eva le dice, bueno, ya un momento, déjame llamar a Adán para ver qué dice él. Yo creo que no tuviéramos la historia en Génesis 3. No la tuviéramos. ¿Qué pasó con Eva? Que Eva en ese momento se soltó.
Yo siempre he dicho que la palabra sujetarse es estar agarrado. Entonces la mujer tiene que estar agarrada de su esposo. Tiene que estar sujeta a él. Ahora, eso no quiere decir una sujeción que es la sujeción que hay en el Medio Oriente con los árabes, que tienen las mujeres como unas esclavas y las maltratan. No, no. Está hablando de que la esposa debe reconocer que Dios ha puesto a su marido como la cabeza. ¿Sí o no? Esa es la sujeción. Entonces, fíjese, dice que estén sujetas a sus maridos, así como a Cristo, dice aquí, como al Señor. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el apóstol dice que la mujer debe estar sujeta a su marido? El versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Resulta que Dios tiene un gobierno y en el gobierno de Dios hay un orden. Está Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Dios ha establecido un orden. Ese orden no lo inventó el hombre, ese orden lo inventó Dios. Son grados de autoridad. Cuando una persona va al ejército, usted ve que está el capitán, ¿verdad? Que está el coronel. Ellos son hombres igual que los demás soldados, pero lo que los diferencia es el grado de autoridad que ellos tienen. ¿Y por qué hay que sujetarse? Porque ellos tienen un grado de autoridad. Entonces dice que la mujer debe estar sujeta a su marido porque el varón es cabeza ¿de qué? De la mujer. Y dice, y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Es por eso la cubierta en la mujer. ¿Cuál es la señal o qué significa la cubierta en la mujer? Que es una mujer que reconoce la autoridad de Dios. Porque la Biblia no le va a mandar a decir a una mujer que use una cubierta solamente porque use la cubierta. Porque resulta que ese es un capricho del Señor. No. Sino que la cubierta es una señal. ¿Y sabe lo que es una señal? Es un símbolo. Es lo que nos indica algo. Entonces la cubierta habla de que es una mujer que reconoce la autoridad de Dios. Porque aquí no se trata de que yo voy a reconocer, no, porque es el hombre, porque hay hermanas que dicen, no, porque yo no me sujeto a un hombre. No, no se trata de sujetarse a un hombre, sino de sujetarse al Señor. Y el Señor puso ese orden. Entonces dice, como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, por esa razón, la palabra dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. También dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. Dice ahí, en todo. Entonces, debe haber ese orden. Y eso es
lo que el Señor le manda a las mujeres. Hoy día sabemos que existe la liberación femenina, todas esas cosas que el diablo ha inventado para desafiar la autoridad de Dios, pero esto es lo que está escrito. Es más, la Biblia dice que las mujeres que tengan esposo, que no sean creyentes, dice que se los ganen sin palabra. Pedro dice, mujer, está sujeta a vuestros maridos, para que los que no creen, ¿qué dice? Crean. Vamos a leerlo. Para que no crean, hermano, que yo estoy hablando aquí tontería. Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice aquí, entonces una mujer sujeta es una mujer que tiene una conducta ejemplar. No es que yo diga, no, yo soy sujeta, por decirlo, no. Eso se demuestra en la práctica. ¿Sí o no? Y eso es lo que dice el Señor ahí. Entonces, esto es lo que el Señor ordena en el matrimonio a la mujer. Pero como el Señor siempre tiene un equilibrio, hermano, entonces ahora el Señor también le habla al hombre. ¿Sí o no? Y dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿qué es lo que le toca al marido? Amar a las mujeres. Pero ¿cómo la va a amar? Ahí lo dice. Hay otro símil ahí. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que nuestro amor por nuestra esposa tiene que ser un amor sacrificial. De poder hacer por ellas, bueno, si hay que caminar 2 millas, hay que caminar 2 millas por la esposa. Porque ella tiene que sentir que realmente nosotros las amamos. Pero fíjese, me llama la atención porque dice que estén sujetas a sus maridos como al Señor. Le da esa partecita a las hermanas o a las mujeres. Y ahora nos dice a nosotros, y amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó a Cristo a la iglesia? Estuvo dispuesto a entregarse por ella, a dar su vida por ella. Entonces se da cuenta, hermano, que el amor a la mujer no es, ay, mi amor, yo te quiero. Ahí de palabritas, ahí de puros halagos, ¿no? No, es que hay que dar nuestra vida por ellas, si es posible. Tenemos que sacrificarnos por esas mujeres. ¿Y qué mujer no se va a someter a un hombre que la quiera? Dígame usted. Si el hombre ama a esa mujer, ¿usted cree que la mujer no se somete? Se somete, porque cae rendida ante el amor de ese hombre. Entonces fíjese, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora entonces aquí Pablo nos va a hablar de lo que Cristo ha hecho por la iglesia, de lo que Cristo hizo por nosotros. Se entregó en la cruz, nos santificó, nos purificó, y un día el Señor se va a presentar a sí mismo esa iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Entonces aquí nos está hablando Pablo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que ha santificado la iglesia? Es Cristo. ¿Quién ha salvado la iglesia? Es Cristo. Y cuando hablamos de la iglesia, para los que no saben, la iglesia no son 4 paredes, como la gente cree por ahí, que la iglesia es un bonito lugar. No, la iglesia son los salvados, los que han sido redimidos por Cristo. Entonces mire cómo combina Pablo esta enseñanza. Le está hablando a las mujeres casadas, le está hablando a los hombres. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo es el rol de ellos en el matrimonio? Pero a la vez entonces nos está hablando de lo que el Señor hizo por nosotros. Cómo se entregó, cómo nos purificó y cómo se va a presentar la iglesia a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga. Hay un pasaje que en el Antiguo Testamento que hace alusión a la iglesia, y es cuando Abraham le dice a su siervo Eliezer: quiero que vaya a buscar una esposa para mi hijo. Y él se va, pero él lleva prendas de oro, alhaja, zarcillo, él lleva un poco de cosas, precisamente porque él va a buscar la esposa para el hijo de su señor. Cuando llega por allá, bueno, le salen un poco de muchachas, y él anda buscando una, pero se encuentra, creo que eran como 12 doncellas, no recuerdo. Y entonces ve varias muchachas. Y entonces él dice: ya ve, Dios mío, aquella que tú tengas para el hijo de tu siervo, que me le dé agua a los camellos. Hermano, darle agua a un camello no es fácil. Esos animales se beben 250 litros de agua. No es algo fácil. Creemos que es que vino la mujer y le dio una tacita de agua. No, hermano. Y tampoco había tubería, como ahorita. Eso eran pozos. Y él dijo: la que sea para él, que le dé agua, me dé agua a mí, a mis camellos. Y no era un solo camello, a varios. Y salió aquella mujer, Rebeca, ¿no? Salió y le dio agua. Y dijo: esta es. Y eso también es una lección para los que se quieren casar, hermano. Uno no tiene que estar viendo lo de afuera. Hay que ver lo de adentro y orar al Señor. Señor, guíame. ¿Será o no será? Una vez un hermanito fue a la ciudad donde yo estaba y conocí una muchacha muy linda, una hermana. Y llegó a Caracas y le dijo a una hermana: conocí una hermana preciosa. Y la hermana le dijo: pero es que no mires la belleza, hermano. El asunto no es que sea preciosa. El asunto es que es la que el Señor tenga para ti. Porque uno siempre se va por la vista. ¿Sí o no? Ay, no, que es bonita, que es catirita, que es rubiecita, que es morenita. No, el asunto no es el asunto del Señor. ¿Es o no es? Eso hay que aprenderlo. Los jóvenes tienen que aprender eso, a orar al Señor. Cuando yo me convertí al Señor, fue la primera lección que yo aprendí. Un hermano me dijo: hermano, dígale al Señor, yo veo por fuera y usted ve por dentro.
Ore al Señor. Porque, hermano, un buen matrimonio es el cielo en la tierra y un mal matrimonio es el infierno en la tierra. Uy, hermano, a mí eso me... Y yo dije, uy, sí. Ore al Señor. Entonces, el creyente tiene que orar. ¿Por qué? Porque uno empieza a escoger y el que tanto escoge una cosa se lleva lo peor. ¿Sí o no? Pero si usted ora al Señor, es fiel. El Señor le va a traer. La Biblia dice que le trajo el Señor una esposa a Adán. Él se la trajo. Y la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. Pero hay que orar, hermano. No podemos irnos ahí como el mundo, hermano. Si nosotros cometemos ese error. El mundo ve al ojo por ciento. No, que 60, 90. ¿Sí o no? Y ahí, hermano, donde... Porque nos salimos de los parámetros que el Señor tiene en la palabra. Entonces hay que orar. Señor, dirígeme. Y el Señor la va a traer, seguramente. Así está en la China, hermano, la va a traer. O en el África. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el criado de Abraham se topó esta muchacha, se la trajo. Y sé que cuando venía con ella, vieron a Isaac de lejos. Y ella dijo, ¿quién es ese? Es el hijo de mi Señor. Entonces dice que ella se cubrió su rostro y bajó y hubo un encuentro. Y él la amó. Y así mismo ha hecho el Señor con nosotros. El padre le ha buscado una esposa a su hijo. ¿Quién es la esposa? Nosotros. Pero un día esa esposa va a estar lista. Todavía no está lista. El Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todavía no está lista. Una vez un hermano me dijo a mi hermano, yo estoy afligido. Porque es que la Biblia dice que el Señor tiene una iglesia sin mancha y arruga. Y yo veo que tenemos muchos defectos. Entonces, ¿cuándo va a venir el Señor? No, hermano, el Señor dice es que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia. ¿Pero cuándo? Todavía falta. Ahora, cuando llegue la boda del Cordero, que dice la Biblia, dice, y su esposa se ha preparado. Ahorita el Señor la está preparando. Nosotros somos la esposa del Señor. Y el Señor nos está preparando para ese día. Entonces fíjense lo que el Señor dice. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Luego en todo el 28 vuelve a lo práctico. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Fíjense que vuelve el apóstol a repetir. No es que la mujer se sujete nada más, no. Es que la mujer debe sujetarse a su marido, pero el hombre tiene que amar a su mujer. Y dice, como a sus propios cuerpos. Ahora entonces pone el cuerpo de uno. ¿Usted se haría daño a sí mismo? No se haría daño a sí mismo. Entonces nosotros no estamos para hacerle daño a nuestra esposa. La Biblia dice que no seamos ásperos con ellas. A veces hay hombres que dicen, no, yo no le pego a la esposa mía, pero le dice cosas feas. Y eso es peor, dice o no. Eso es peor. Que usted le diga algo fuerte a su esposa y la maltrate. Entonces nosotros, si le damos un maltrato a nuestras esposas, entonces no estamos cumpliendo lo que dice la palabra. Que amemos a nuestras mujeres como a nuestros propios cuerpos.
Dice aquí, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea que si usted no ama a su esposa y yo no amo a mi esposa, yo mismo no me amo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es que este pasaje es tremendo, porque entonces nos está hablando de lo cotidiano y cae en lo espiritual. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cuando uno se casa es para sustentar y cuidar a la esposa. ¿Sí o no? Para eso hay que cuidarla, hay que sustentarla. Y debemos orar. Yo oro por mi hija, Señor, que ella pueda hallar un esposo que tú le des, que la cuide y la sustente. ¿Sí o no? Hay que orar por eso. Entonces dice aquí, como también Cristo a la iglesia. Hermano, Cristo cuida a la iglesia. Nosotros a veces queremos controlar todo. Pero no, el Señor cuida a su iglesia. No puede usted ser más fiel con la iglesia que el Señor que murió por ella. El Señor le duele a su iglesia porque Él murió por ella. Entonces Él cuida a su iglesia, Él la sustenta. A veces uno se preocupa excesivamente, y no es que no debemos preocuparnos, sino que queremos controlar todo. Pero no debemos descansar en el Señor, que el Señor cuida a la iglesia. El Señor dijo, y las puertas del Hades. Hemos estado oyendo enseñanza sobre la iglesia, cómo la iglesia fue perseguida, cómo sufrieron los hermanos, cómo esos emperadores, un emperador fuerte, creo que fue el último, Diocleciano. Diocleciano dijo, elimino el cristianismo de un solo tiro. Los persiguió hasta la muerte y no pudo, hermano. Porque la iglesia, hermano, es de Cristo. Tenemos que confiar en eso. Fíjense que cuando los apóstoles predicaban el evangelio, ellos no tenían chance de quedarse con los hermanos. Porque el Señor los llevaba de un lado a otro. Y ¿sabe lo que ellos decían? Los encomendamos al Señor y a la palabra de su gracia. Y seguían, porque no les daba chance. Entonces aquí el apóstol dice que debemos cuidar y sustentar a nuestras esposas, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí está hablando de la iglesia. Pero ahora entonces cae otra vez en el matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá a vivir ante su suegro. Había un hermano que decía, hermano, si usted se va a casar y se va a ir a vivir a que su suegro, cómprese el libro Cómo endulzar tu amargo matrimonio. Así decía el hermano, cómprese ese libro de una vez. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, dejará a su padre y a su madre. El hermano decía así, era chistoso. Decía, si usted está pensando irse a vivir con su mamá y su papá, cómprese el librito Cómo endulzar tu amargo matrimonio. Y es verdad, hermano, porque aquí lo dice, es un mandamiento. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el mandamiento, hermano. Parece mentira, pero es que eso, si nosotros hacemos como dice ahí, nos va bien.
hay que dejar al padre y a la madre. A veces el padre no quiere que la muchacha se le vaya, ni quiere que el hijo se le vaya, pero tienen que irse. Hay una canción que dice, algún día se irán de casa, porque eso lo ha establecido el Señor también. Entonces a veces nosotros tampoco queremos obedecer al Señor en esto. Queremos que el hijo esté ahí, en la casa. Y nosotros no lo hacemos de mala intención, sino que es un amor propio. Pero es que la palabra dice, dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Luego entonces Pablo dice, concluye, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Se da cuenta? Porque es que en este pasaje Pablo combina una cosa con la otra. Nos habla del matrimonio, pero nos habla de Cristo y de la iglesia. Ahora dice, grande es este misterio. Pero dice aquí, respecto de Cristo y de la iglesia. Un misterio revelado, que Dios quiere morar con el hombre. Y por eso ve que Dios estableció el matrimonio, porque es lo que quiere, que el hombre esté unido a Él, así como la mujer está unida al hombre. Entonces cuando vemos un matrimonio, tenemos que ver en ese matrimonio a Cristo y a la iglesia. Y por eso es que el matrimonio es bombardeado. Satanás quiere destruirlo. Y sacó la unión libre. Y ahora sacó la igualdad de género. Y toda esa basura que el diablo saca para desvirtuar lo que el Señor quiere. Pero el Señor dice, varón y hembra los creó. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque eso habla de Cristo, de la iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces ahora Pablo vuelve al principio, concluye con lo mismo que empezó, pero hace como una sintetiza lo que viene hablando. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces es el mandamiento. Y esto tiene que tener un equilibrio. La otra vez dijimos que existe el patriarcado. Y el patriarcado no es lo que enseña la Biblia. Donde el hombre tiene a todo el mundo ahí como un déspota. No. También tampoco es que la mujer va a mandar al marido. El matriarcado, donde la mujer es la que gobierna al marido. Tampoco es los hijos, tampoco gobernando los padres. Pero eso tiene que tener un equilibrio. Tiene que haber ese amor del esposo y de la esposa. Entonces al hombre se le manda que la ame y a la mujer que respete a su marido. Esta palabra respete en lo original es que reverencie a su marido. Así que sea una mujer que reconozca a su esposo. Pero obviamente esto tiene que ir recíproco. Porque a veces nosotros queremos que la mujer se sujete y que la mujer sea una mujer como dice la palabra. Pero tampoco entonces nosotros cumplimos lo que dice la palabra. Que es que hay que amar a las mujeres como Cristo ama a la iglesia. Entonces una exhortación que el Señor nos da. Y es hasta bonito ver lo que el Señor dice. Pero me llama la atención, hermano, es ese intercambio que hace Pablo en este pasaje. Porque Pablo pudo haber hablado solamente del matrimonio, ¿sí o no?
Pero entonces lo combina. Mujer, está sujeta a vuestros maridos como al Señor. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Y así lo va llevando. Y nos revela entonces aquí el carácter de la iglesia como la esposa de Cristo. El hermano Gualmarní en la iglesia gloriosa dice que la iglesia gloriosa es la Nueva Jerusalén. Esa es la iglesia. ¿Por qué? Por lo que dice aquí en Apocalipsis. Vamos a leerlo. Él dice, la Nueva Jerusalén, dice el hermano, es la iglesia gloriosa. En el capítulo 20, ¿no? 21. Vamos a ver, 21:9. Y eso está acorde a la palabra. La Nueva Jerusalén no es nada más ni nada menos que la iglesia gloriosa. Entonces nosotros creemos que es una ciudad literal, pero es la iglesia gloriosa. Mire lo que dice. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ven acá, te voy a mostrar la esposa del Cordero. 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Entonces la iglesia gloriosa. Qué tremendo, hermano. Entonces el misterio está en que Cristo o Dios quiere habitar con nosotros, y por eso entonces Él usa esta figura del matrimonio, porque Dios quiere que estemos unidos a Él, así como el hombre está unido a su mujer, nosotros estemos unidos a Dios. Y la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces hay lecciones aquí en Efesios, la lección del matrimonio, pero son lecciones prácticas, pero son lecciones espirituales. Y ya, si el Señor permite, la semana que viene, el verso 6 le habla a los hijos también. El Señor aquí le habla a todos. Cada uno lleva un pedacito. Le habla al esposo, le habla a la esposa, y le habla también a los hijos, y le habla también a los siervos. Entonces, que el Señor nos ayude a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Amén. Te damos las gracias, Padre, porque en esta noche, Señor, hemos podido ver tu palabra, Señor. Señor, y tú nos enseñas, Señor, tanto lo práctico como lo espiritual. Y hemos visto en tu palabra, Señor, que en lo práctico, Señor, tú quieres que nuestras esposas sean sujetas, pero también quieres que nosotros amemos a nuestras esposas. Sabemos también que lo espiritual, Cristo tiene una esposa que somos nosotros, y vemos lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Y esta analogía, Señor, nos lleva a ver a la iglesia y lo que tú quieres, Señor, con nosotros y lo que estás haciendo con nosotros, Señor. Recibe la gracia de esta noche y nos encomendamos delante de ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.